Damos la gloria a Dios por un nuevo espacio y una nueva interpretación del capítulo de la Biblia. Este capítulo fue compartido en el grupo donde servimos, fue compartido el 25 de noviembre del año 2023. Este capítulo eh, en su momento fue presentado en este formato de PDF, es decir, por eso no, mi motivación es presentarlo tal y como se presentó en su momento. Es decir, no, no tiene el mismo formato de las presentaciones que acostumbramos a presentar en estos espacios. Eh, Vamos a ser breves, concisos y precisos al rema de este capítulo porque está muy interesante, como todos, ¿verdad? Pero unos, unos aportan mucho y otros aportan mucho más. La gloria es para Dios. Eh, perdón, en este capítulo se habla de la ofrenda, cómo se debe presentar la ofrenda. Y la ofrenda se debe presentar de una manera cruda. Eh, como rema podemos, eh, como rema podemos, como figura, perdón, como figura podemos ver el harina como la palabra, el aceite como la unción y el incienso como la oración. El aceite como unción, que es figura del Espíritu Santo, el incienso como oración, basados en el libro de Apocalipsis, que el anciano le dice a Juan, estas son el incienso, son las oraciones de los santos. Y Pablo llama santos a la iglesia de Corintios y a algunas otras iglesias, es decir, a los cristianos, a nosotros los santos. Y la harina es la palabra. Eh, el capítulo de Levítico que estamos estudiando es el libro, el capítulo número 2. Y cada capítulo trata de una ofrenda, pero esta es la ofrenda de sacrificio. ¿Cuáles son los tipos de ofrenda cocida? La ofrenda cocida, habían tres tipos: cocida en cazuela, cocida en horno y cocida en sartén. ¿Cuáles eran los elementos de las ofrendas cocidas? Aunque habían tres tipos. Estudiando la de horno, los elementos eran las tortas de flor de harina y los hojaldres sin levadura. Tortas de flor más hojaldres y aceite. Función. En las de sartén, flor de harina sin levadura amasada con aceite. Y en cazuela, flor de harina con aceite. De estas formas se debían de presentar. Habían opciones. La ofrenda de primicias. Aquí también podemos ver figuras. Aquí también podemos ver figuras. En la anterior vimos la ofrenda sacrificio a través de las ofrendas cocidas y en las cuales al cocer esas ofrendas tenían que llevar harina, tenían que llevar aceite y tenían que llevar incienso. En esta ofrenda de primicias hay tiene que llevar espigas verdes, grano, aceite y incienso, casi los mismos elementos. Lo único que aquí se añaden otros dos, que son las espigas verdes, el logos de la palabra como figura, el grano, ya es el conocimiento, el rema, que es ya para procesar y hacer harina, ¿verdad? Porque el grano, al procesarlo, se vuelve harina y con la harina se cose el pan y el pan es la palabra. Por eso yo puse el harina como figura anteriormente. Aceite, unción y incienso, oración. ¿Cuál es el rema?
Y aquí hay un rema bien, bien, bien hermoso. A mí me impactó y bueno, el primero que impacta es al que lo estudia, ¿verdad? Al que Dios se lo transmite, ¿verdad? Pero por eso la motivación de nosotros es transmitir lo que Dios nos ha compartido. Es decir, la motivación es compartir y repartir. En este capítulo dicta muchas veces, recalca muchas veces que a ninguna ofrenda le falte sal y que ninguna ofrenda lleve levadura. La Biblia habla que somos sal de la tierra, según, según Mateo 5, versículo 13 al 16. En Génesis 18, cuando Abraham intercedía por Sodoma, Dios le mostraba que perdonaría a los malos por causa de los justos, es decir, la sal son los justos. ¿Y por qué digo que la sal son los justos? Porque Cristo lo dice en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, como la sal conserva la tierra, es decir, por los justos se conserva la tierra. Y así como Abraham intercedía por Sodoma y Dios le decía que no hay justos ahí, es decir, no había sal. No sé si espero estarme dando a entender. Eh, es decir, la ofrenda debe llevar justicia, o sea, ser nosotros como justos. Cuando presentemos una ofrenda, procuremos hacerla con sal, es decir, acompañado de santidad, de justicia. El libro de Proverbios y el libro de Salmos dan a entender que el justo es lo contrario a un impío, es decir, el justo es la sal y el impío es la levadura. El pie de imprenta para este rema de las ofrendas del justo y el impío, pues es el de Génesis capítulo 4, donde había un justo que es Abel y, y lo contrario a un justo que es Caín. Amén. Eh, es decir, cuando pongámoslo en el campo de las ofrendas, bueno, estamos hablando de las ofrendas, en el campo de las ofrendas, pero las ofrendas actuales, es decir, cuando presentes tu ofrenda, que no falte la sal solamente, porque hay otras cosas, el amor, la activación, eh, el corazón, ¿verdad? Es decir, tu ofrenda debe llevar, según Levítico capítulo 2, tu ofrenda debe llevar sal, y la sal eres tú, es tu santidad. Es decir, eh, si tú presentas la ofrenda sin sal, pues corres el riesgo de que pase que te pase lo que le pasó a Caín. Dios no, que Dios no se agrade de tu ofrenda. Si tú presentas la ofrenda con sal, como lo dicta el, el capítulo 2 de, del libro de Levítico, pues tu ofrenda puede ser agradable. Y la sal le da sabor. Otro de las funciones de la sal es que le da sabor a a la comida. Es decir, esta sal le da sabor a tu ofrenda para que pueda llegar con olor agradable. Amén. Esto es lo que quería transmitir. Esperamos haber sido de edificación y como siempre damos la gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.